¿Qué viene a tu mente cuando escuchas una frase como esta? No trates de huir, porque no podrás escapar de mí. Probablemente te imaginas a un alguacil tenaz persiguiendo a un criminal para llevarlo ante la ley para ser juzgado. Puede que venga a tu mente la famosa novela de Víctor Hugo, Los Miserables, donde Jean Valjean es perseguido por el inspector Javert, que está obsesionado con atrapar a Valjean. Ahora, ¿qué tal si esta frase se la dice Dios a su pueblo? Porque en su amor eterno y sobreabundante, Él está decidido a hacernos bien, y sabiendo que todos nosotros en ocasiones tratamos de alejarnos por causa de nuestros pecados remanentes o porque en medio de nuestra lucha con la tentación olvidamos la gracia del Evangelio, entonces Él nos dice: hijo mío, con amor eterno te he amado y te he escogido para hacerte mío y para bendecirte con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No trates de huir de mí. Ven, es otro tono. No trates de huir de mí, porque no podrás escapar. Te amo lo suficiente como para no dejar que cometas la locura de alejarte de mí. Yo supongo que eso era lo que el salmista tenía en mente cuando escribió el Salmo 139. Yo les pido por favor que vayamos de nuevo al Salmo 139, que estudiaremos esta mañana, concentrándonos en particular en los versículos 7 al 12, al considerar el atributo de la omnipresencia de Dios. Y yo les pido que leamos otra vez los versículos 1 al 12 y luego los versículos 17 al 18. Y noten, hermanos, cuán intensamente personal es este salmo. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y aquí está nuestro texto de hoy. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, no, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Versículo 17, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos, y si los contara serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Uno de los rasgos más sobresalientes de este salmo es la forma como el salmista aborda los atributos de Dios. No como una doctrina interesante sobre la que vale la pena disertar. No es un asunto intensamente personal y eminentemente práctico. De hecho, mis hermanos, este salmo era un himno para ser cantado en el Antiguo Testamento. Noten el título del Salmo 139, para el director del coro, Salmo de David. Este era un himno.
Sin embargo, al mismo tiempo, como los himnos que se cantaban en el Antiguo Testamento, es un tratado de teología aplicada. Lo que este hombre conocía de Dios tenía un impacto profundo, un impacto determinante en su vida cotidiana. Y eso es lo que yo espero que suceda en la mañana de hoy al considerar la doctrina de la omnipresencia de Dios a la luz de los versículos 7 al 12. Veamos entonces, en primer lugar, el alcance de la presencia de Dios. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? David plantea una pregunta hipotética en el versículo 7. ¿Existe alguna posibilidad de que tú y yo podamos escapar de Dios? ¿Hay algún lugar en todo el universo creado en el que podamos escondernos de Él? Y obviamente la respuesta es un rotundo no, porque no existe ningún espacio en todo el universo en el que Dios no esté, y más allá del universo. Él no puede ser confinado, Él no puede ser limitado a ningún lugar, porque Él es inmenso. Los ingenieros que están aquí saben muy bien lo que significa la palabra mensura. Él es inmenso porque no puede ser medido. Él es inmedible. Cuando Salomón dedicó el templo de Jerusalén, él estaba consciente de que era iluso pensar que esa casa, por grande, majestuosa que fuera, pudiera contener a Dios. Primera de Reyes 8:27. Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mis hermanos, ¿dónde mora Dios? ¿Dónde habita Dios? En su estilo característico de hacer teología, Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV, se pregunta: ¿dónde habitaba Dios antes de crear el cielo y la tierra y antes de crear a los creyentes? Respuesta: Él vivía en sí mismo. ¿Dónde habitaba Dios? Él vivía en sí mismo, o como lo dijo otro teólogo, Dios es su propio hogar. O sea, solo en la inmensidad de Dios puede habitar el Dios infinito. Ahora, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, y aquí les pido, niños, que pongan mucha atención a esto que yo voy a decir ahora. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, lo que estamos diciendo no es únicamente que Dios sea tan y tan y tan grande que Él llena todo el espacio. Obviamente, Él es así de grande. Él lo llena todo. Pero al hablar de su omnipresencia, estamos afirmando algo mucho más sorprendente. La palabra latina omni, niño, cada vez que tú escuches la palabra omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, esa palabra latina significa todo. Omnipresencia. De manera que al decir que Dios es omnipresente, lo que estamos afirmando es que su presencia se encuentra en todo lugar a la vez. Dios está en todas partes simultáneamente al mismo tiempo. De ahí la pregunta del salmista en el versículo 7: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Esa palabra hebrea, como hemos dicho ya, significa cara. ¿A dónde me iré de tu cara? Yo estoy aquí en el púlpito predicando la palabra, y mi voz, a través de estos mecanismos, ¿verdad?, está llenando todo este espacio. Pero yo sigo aquí. Y solo puedo estar consciente
de lo que veo con mis ojos y en un sentido, en un grado menor de lo que yo puedo escuchar con mis oídos. Si algo pasa aquí detrás, yo voy a estar consciente de lo que está pasando hasta cierto punto, aunque no sé lo que está pasando. Pero ese no es el caso de Dios. Mis hermanos, recuerden lo que veíamos la semana pasada. Todo lo que hay en Dios es Dios, porque Él no está compuesto de partes. Y por lo tanto, donde quiera que Él está allí con todo su ser, con toda su esencia, con todos sus atributos. O sea, vuelvo y repito, no es que Dios es tan y tan y tan y tan grande que lo llena todo. Él es tan y tan y tan grande que lo llena todo. Pero lo que significa la omnipresencia es que en todo lugar está todo Dios con todo su ser y con todos sus atributos al mismo tiempo. Jeremías 23:23. ¿Soy yo un Dios de cerca?, declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea?, declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra?, declara el Señor. Ustedes recuerdan lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron contra Dios y oyeron su voz en el huerto. Dice la Escritura que trataron de esconderse de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8. Pero eso es tan absurdo como lo que, bueno, yo no sé tú, pero lo que muchos de nosotros tal vez hacíamos cuando éramos niños y estábamos acostados y sentíamos miedo y entonces nos cubríamos con la sábana. Tremenda protección. La sábana no era precisamente el mejor escondite. Niños, óyame, ese no es el mejor escondite en caso de que entre un ladrón. Bueno, pues así de absurdo es pensar que nosotros podemos huir de Dios, porque Él no solo trasciende el espacio, sino que está presente con todo su ser, en todo lugar, al mismo tiempo. Omnipresente. ¿Ven? No es solo inmenso, es omnipresente. Y eso es lo que el salmista está resaltando aquí a través de una serie de contrastes. Versículo 8: si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. O sea, en un intento de escape vertical, yo puedo tratar de subir hasta lo más alto o puedo tratar de descender a lo más bajo, pero eso es completamente inútil porque Dios está en los dos extremos y en todo lo que hay en el medio. ¿Ven cómo repite dos veces? Allí estás tú, allí estás tú. O yo puedo intentar un escape a nivel horizontal, no solo vertical, pero el resultado sería el mismo. Versículo 9: si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Por dónde se levanta el sol? Se levanta por el este. Y desde la perspectiva de Israel, si ustedes tienen el mapa en su cabeza, el mar Mediterráneo, que es el mar al que alude el salmista, aquí se encuentra en el oeste. De manera que si fuera posible huir con la rapidez de la luz, dice el salmista, a cualquiera de los dos extremos, al este o al oeste, sería completamente inútil. Ahora, obviamente, seguramente David no sabía que la luz se desplaza en el vacío a 300,000 kilómetros por hora. Él no sabía eso. Pero él sí sabía que ningún objeto conocido se mueve más rápido que la luz. Cuando llegan los primeros rayos de la aurora, inmediatamente todo el horizonte se llena de luz, desde un extremo hasta el otro, con una velocidad asombrosa. Bueno, mis hermanos, David está diciendo, si aún fuera posible subirse en uno de esos rayos de luz y tratar de huir lo más lejos posible en el horizonte, ni aún así podría salir del alcance de la mano de Dios. Y esa fue la lección que Jonás aprendió a la mala cuando quiso evadir la encomienda de ir a predicar a Nínive y se embarcó para dirigirse ¿a dónde? Al extremo opuesto, a Tarsis, probablemente a las costas de España.
Pero allí, en ese barco, en medio del Mediterráneo, Jonás se encontró cara a cara con el Dios omnipresente. Pero el salmista quiere agotar todas las posibilidades. Así que se pregunta si acaso podríamos ocultarnos de Dios bajo el manto de la oscuridad y de la noche. Versículo 11. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Todo intento de escapar es inútil, porque Él no solo trasciende el espacio, Él también trasciende la luz y las tinieblas. Si pudieras esconderte en el lugar más oscuro del mundo, el Dios omnipresente y omnisciente te vería y te escudriñaría como si estuvieras en el Estadio Quisqueya y mucho más. En el lugar más iluminado del planeta. Dice el salmista en el Salmo 98, oigan esto: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Es imposible escapar de la presencia de Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Le dijo Pablo a los atenienses en Hechos 17:28. Y el autor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos 4:13 que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como dice C.S. Lewis, podemos ignorar la presencia de Dios, pero no podemos evadirla en ninguna parte, porque el mundo está lleno de Él. Y me encantó esta última línea: Él anda por todas partes de incógnito. Tú no lo ves, pero Él está ahí. Él anda por todas partes de incógnito. Ahora, si somos creyentes, mis hermanos, ese intento de escapar es innecesario, porque ese Dios omnisciente, omnipresente, nos ha lavado de todos nuestros pecados, nos ha cubierto con la sangre de su Hijo, y ahora es nuestro Padre por causa de nuestra unión con Cristo. Todos los que hemos sido perdonados y reconciliados en Él no tenemos motivos para vivir aterrorizados, sí en temor reverente, pero no para vivir aterrorizados por el hecho de vivir en la presencia de Dios. Pensemos por un momento en una pareja de esposos. Y claro, hermanos, siempre recuerden que cuando traemos una ilustración, ninguna cosa ilustrada ilustra perfectamente la cosa misma, ¿verdad? Pero aquí tenemos a una pareja que se aman entre sí. Y seguramente porque se aman, ellos quieren pasar tiempo juntos. No me imagino a un esposo, ¿verdad?, que ama profundamente y genuinamente a su esposa, pensando: qué fastidio con esta mujer. Quiere estar pegada de mí todo el tiempo, y cuando la tengo a mi lado, entonces no puedo libremente mirar a otras mujeres. ¿Qué problema? ¿Se imaginan eso? Bueno, así de absurdo sería si alguien que profesa conocer al Dios lleno de gracia, lleno de bondad, que en Cristo ha venido a ser nuestro Padre, y aún así quiere mantenerlo lejos o a una distancia prudente para pecar tranquilo. Para el creyente no existe un privilegio más grande ni un consuelo más profundo que el hecho de saber que estamos en la presencia de Dios.
Estemos donde estemos, la mano de Dios nos guía, la mano de Dios nos sostiene, como dice David en el Salmo 139. Y en el Salmo 16, David dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Es el incrédulo el que sí tiene razones de sobra para vivir aterrado ante la presencia de Dios. Porque si bien es cierto que Dios está completamente presente en todo lugar, con todos sus atributos, eso no significa que su presencia se manifieste de la misma manera en todo lugar y circunstancia. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el alcance de la presencia de Dios. Veamos ahora en segundo lugar las manifestaciones de la presencia de Dios. Las manifestaciones diversas de la presencia de Dios. Todo Dios está en todo lugar, pero obrando de diversas maneras. Y yo puedo poner una ilustración aquí. Vamos a suponer que nosotros tenemos un padre humano trabajando desde su casa en su computadora. Pero al mismo tiempo la esposa salió y le pidió que vigilara al bebé. Así que él está trabajando en la computadora y al mismo tiempo velando por su bebé de 1 año que está durmiendo en la cuna, y al mismo tiempo pendiente del teléfono porque en cualquier momento su esposa lo va a llamar para decirle que ya terminó su diligencia y que la vaya a buscar. Fíjense, este papá como empleado está presente en ese lugar trabajando. Como padre está presente cuidando a su bebé. Y como esposo está presente pendiente de su esposa. Pero es un solo hombre. Bueno, eso es un ejemplo humano, ¿verdad? En un sentido infinito, Dios está presente en todo lugar, pero haciendo un montón de cosas a la vez, y algunas de ellas muy diferentes entre sí. Es por eso que el teólogo Wayne Grudem nos dice que si bien es cierto que Dios está presente en todo punto en el espacio con todo su ser, sin embargo Dios actúa en formas diferentes en diferentes lugares. En ese sentido podríamos decir, sintetizando esto al máximo, que la presencia de Dios se manifiesta de 3 maneras: sustentando su creación, juzgando y castigando a los impíos y bendiciendo a los suyos con toda bendición espiritual. Dios está haciendo eso, todo eso al mismo tiempo, en todo lugar. Primero, Dios está presente en todo lugar, en todo el espacio que te puedas imaginar, sustentando su creación. Todas las cosas creadas se mantienen existiendo y funcionando porque Dios está allí. No son las leyes de la naturaleza, ese es el nombre que los hombres le ponen para tratar de explicar lo que está haciendo Dios, pero es Dios el que está sosteniendo cada estrella, es Dios el que está sosteniendo cada planeta, es Dios el que está sosteniendo toda su creación al mismo tiempo. Y lo hace de una manera impresionante. Yo no sé si alguna vez tú has pensado en el hecho de que este planeta gira alrededor del Sol y sobre su propio eje a una velocidad impresionante. Si de repente este planeta da un frenazo, tú y yo caeríamos en Plutón. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque Dios está cuidando su creación. Dicen Colosenses 1:17 que es por medio de Cristo que todas las cosas se mantienen cohesionadas, literalmente, o formando un todo coherente. Y el autor de la carta a los Hebreos dice que Él es quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos 1:13. Pero la Biblia también nos enseña que Dios está presente en todo lugar por medio de su autoridad y su justicia para juzgar y castigar al malo conforme a sus obras. Dice en Génesis 18:21 que Dios descendió sobre Sodoma y Gomorra para castigarlos por sus pecados. Ahora, no piensen que porque la Biblia dice que Dios descendió, es que Dios se movió
del cielo hacia la tierra. No, eso es lo que se conoce como un lenguaje antropomórfico. Antropos, hombre, mórfico, forma de, o sea, es la forma como Dios habla, el lenguaje que Dios usa para que tú y yo, que somos seres humanos limitados, podamos entenderlo. Lo que esto quiere decir es que el Dios omnipresente había decidido traer sus justos juicios sobre Sodoma y Gomorra por causa de su maldad. Él siempre estuvo allí, pero en ese momento Él decidió juzgar a la ciudad y castigarlos por sus pecados. Así que Dios no se mueve del lugar, pero su juicio desciende en ocasiones para destruir al malo. Dice en Isaías 59:2 de Israel que sus iniquidades habían hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Se dan cuenta, hermano, que no se trata de una distancia física la que Dios recorre? Es una distancia relacional. Separados en una distancia relacional. Hace unos años estaba dándole consejería a un par de esposos y ellos no estaban bien. Estaba uno sentado en un extremo del sofá, el otro en el otro extremo del sofá. Claro, si yo tomaba una regla de medir, no estaban tan lejos. Pero yo que sabía lo que estaba pasando, ellos estaban allí sentados a kilómetros de distancia, emocionalmente hablando, relacionalmente hablando. Es en ese sentido que había una separación. Ellos querían la bendición de Dios, le oraban a Dios, pero no querían arrepentirse de sus pecados. Ellos no querían divorciarse de su iniquidad, y eso había hecho una separación entre ellos y Dios. Lo que nos lleva a la tercera manifestación de la presencia de Dios que encontramos en las Escrituras, y es el hecho de que Dios está en medio de los suyos para bendecirlos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y saben qué? Ese es el uso más común de la expresión la presencia de Dios que encontramos en toda la Biblia. Casi siempre que se habla de la presencia de Dios es que Él está allí para bendecirnos, que Él está allí para darnos de su favor, que Él está allí con toda su bondad. Comparando la condición de los efesios antes de su conversión, Pablo les recuerda en Efesios 2:12 que cuando no eran creyentes ellos estaban separados de Cristo. ¿Qué significa eso? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos relacionalmente hablando, no físicamente, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que no es que Dios está lejos y de repente Él se mueve hacia nosotros. No, es que Él atrae nuestro corazón hacia Él, obrando arrepentimiento, obrando reconciliación para ahora poder bendecirnos. El teólogo Matthew Barrett lo explica con este ejemplo. Vamos a suponer que estás en un bote de motor y se descompone el bote a 100 yardas de una isla. La gente de la isla es buena gente, por lo que atan una cuerda a tu bote, regresan a la isla y te jalan. Pregunta: ¿qué es lo que se mueve? ¿El bote o la isla? Desde el punto de vista del barco, parece que la orilla está cada vez más cerca, dice Barrett. Sin embargo, en realidad la orilla está fija, es el bote el que se mueve. Y es lo mismo que ocurre con el Señor. Él es una roca inmutable, pero mientras tu bote se mantenga anclado en Él, vas a poder ser arrastrado a la seguridad de esa roca en medio de una tormenta. Como dice Stephen Charnock, que escribió el tratado de los atributos de Dios más memorable, más extraordinario que yo creo que se ha escrito en toda la historia de la iglesia.
Stephen Charnock dice, no es Dios el que se acerca, somos nosotros los que somos atraídos hacia Él en arrepentimiento y fe. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad. Wow, Él está allí exaltado y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ven? Que nuestro Dios solo mora en sitios exclusivos, donde está el más bajo, el más humilde, el más quebrantado, el más arrepentido. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ese es el barrio en el que a Dios le gusta vivir. De manera, mis hermanos, que Dios está presente en todo lugar, pero obrando de diferentes maneras a la vez. Él está sosteniendo el universo, Él está juzgando y castigando al malo, Él está bendiciendo y favoreciendo al pueblo de Dios, todo eso a la vez. Cuando la Biblia dice que Dios está lejos del impío, lo que está diciendo es que ellos no pueden experimentar las bendiciones que Él tiene reservada para los suyos. Es por eso que en la Biblia la presencia de Dios suele ser sinónimo de bendición, de gozo, de alegría. ¿Recuerdan la forma como los sacerdotes debían bendecir al pueblo de Israel? Números capítulo 6, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Ven cuando un papá se acerca a la cuna del bebé y de repente es como si nos pegaran como 15,000 voltios de luz en la cara. Se ilumina por más mala noche que hayamos pasado. Dice, bueno, que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa es la bendición de estar en la presencia de Dios. Y es en ese sentido que debemos entender por qué la Biblia habla de que Dios está especialmente presente en ciertos lugares. Lo vemos en el huerto del Edén, dice que Dios se paseaba por el huerto al aire del día. Lo vemos en el tabernáculo, lo vemos en el templo. No es que una mayor esencia de Dios estuviera en el jardín o en el tabernáculo o en el templo, pero Dios venía a bendecir a su pueblo en esos lugares de una forma especial, al revelar su carácter por medio de su adoración y por medio de su palabra. Y todo esto, el huerto, el tabernáculo, el templo, no era más que un anticipo de lo que habría de suceder en Cristo y por causa de su obra. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado: la presencia de Dios en el nuevo pacto. La presencia de Dios. Ya hemos visto el alcance de la presencia de Dios, las diversas manifestaciones de la presencia de Dios. Veamos la presencia de Dios en el nuevo pacto. Mis hermanos, ¿cuál ha sido en la historia redentora la manifestación más gloriosa, más extraordinaria, más hermosa, más sublime, más maravillosa de Dios? Tiene un nombre: Jesucristo. Jesucristo. ¿Cómo le llamó el ángel en Mateo capítulo 1? Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. A través del Antiguo Testamento, Dios había hecho una serie de pactos con su pueblo, promesas a las que Dios le había añadido juramento. Eso es un pacto. ¿Y cuál era, mis hermanos amados, la promesa esencial de todos esos pactos? Yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Pero la versión que más me gusta, si se puede decir alguna, ¿verdad?, que me guste más que otra, es la de Levítico 26, capítulo 12. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Mis hermanos, ¿a qué le suenan estas palabras? Andaré entre vosotros, a la introducción del Evangelio de Juan.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente puso su tabernáculo de carne entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que Mateo y Juan quieren hacernos ver es que en Cristo se cumplen plenamente todas esas promesas de los pactos del Antiguo Testamento, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Todo Dios en Cristo. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz y reconciliarnos con Dios, de manera que ahora tú y yo pudiéramos disfrutar la bendición de su presencia en nuestras vidas. Pero eso no termina ahí. Cristo ascendió a los cielos después de su muerte y de su resurrección. ¿Nos dejó solos? Yo nos dejaré huérfanos. Yo vendré a vosotros por medio de mi Espíritu. Cristo envió su Espíritu para hacer de nosotros templos del Dios viviente. ¿Recuerdan cómo comienza Juan 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero ¿saben qué ahora les dice Cristo más adelante? En lo que ustedes llegan a esa morada, yo voy a traer mi morada a ustedes por medio de mi Espíritu. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él por su Espíritu. Nosotros somos el templo de Dios. Su morada está en nosotros por su Espíritu, mientras aguardamos con expectativa el cumplimiento de Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Se imaginan eso, hermanos? Porque las primeras cosas pasaron. ¿Y saben por qué no habrá más llanto, ni más dolor, ni más lágrimas, ni más tristeza? Porque Dios está allí presente. Ese es el clímax de la vida bienaventurada, cuando podamos disfrutar de la presencia de Dios en cuerpos glorificados, sin el estorbo del pecado, por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la importancia que tiene esta doctrina para nuestras vidas aquí y ahora? Vivimos en la presencia de Dios, coram Deo, frente a Dios. Tú y yo vivimos en la cara de Dios. Y eso tiene enormes implicaciones. Lo que nos lleva a nuestro último encabezado, y que veremos mucho más brevemente: las aplicaciones prácticas de la presencia de Dios. En primer lugar, mis hermanos, esta doctrina es fundamental para nuestra lucha contra el pecado y para nuestro crecimiento en santidad. Recordar que tú y yo vivimos en la presencia de un Dios 3 veces santo será un poderoso incentivo para decirle que no al pecado, para decirle que no a las tentaciones. Todo lo que hacemos, no solo lo hacemos en la cara de Dios, sino teniendo a Dios morando en nuestro corazón si somos cristianos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. En segundo lugar, esta doctrina es un gran consuelo en medio del dolor.
Un gran consuelo, hermanos, la mano de Dios. La mano de Dios está sobre nosotros en todo momento y circunstancia, pero de manera particular en medio del sufrimiento. Claman los justos y el Señor los oye. Óyeme, tus suspiros no le son ocultos a Dios. Yo no sé a ti, pero hay momentos, ha habido momentos en mi vida en que yo estoy tan afligido que yo no puedo articular palabra. Y más de una vez me he visto a mí mismo diciéndole a Dios: Señor, no puedo orar. Yo no sé qué decir. Pero yo solamente sé una cosa: tú interpretas perfectamente cada una de mis lágrimas. Y eso me consuela. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Y ahora escuchen: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Su presencia está con aquellos que claman a Él en medio del dolor para venir a consolarlos y fortalecerlos. Piensa por un momento en el ejemplo de José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente. Alguien ha dicho: pocos lugares podían ser más angustiantes que una prisión en Egipto, pero el Señor estaba con José. Génesis 39:21. Ahí en esa prisión el Señor estaba con José. En tercer lugar, esta doctrina debe ser un incentivo para tener comunión continua con Dios y para depender continuamente de Él en oración. Mis hermanos, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sobre todo cuando estamos cumpliendo con la encomienda de hacer discípulos. Él está allí ayudándote, no estás solo. Mi hermano, mi hermana, aprovecha esta promesa de Cristo para mantenerte en una continua y deleitosa comunión con Él. En medio de las cosas más sublimes, en medio de las cosas más cotidianas. En cuarto lugar, la omnipresencia de Dios debe ayudar a los creyentes a luchar con el temor. Todos nosotros tenemos que luchar con el temor en diferentes circunstancias. ¿Qué va a pasar si ocurre esto, si ocurre aquello? Dice alguien: donde quiera que las pruebas te encuentren, escucha su promesa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En quinto lugar, el hecho de que Dios manifieste su presencia especial en medio de su adoración y de su palabra debería traernos con expectativa a adorarle cada domingo. Cada domingo la iglesia, mis hermanos, la iglesia congregada, no está este techo, no estas paredes, la iglesia, piedras vivas, la iglesia congregada es la casa del Dios viviente, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Por si acaso no es que haya más esencia de Dios en este lugar que la que hay allá afuera. No, todo Dios está en todo lugar, con todo su ser, con todos sus atributos al mismo tiempo. Pero Dios viene a bendecir a su pueblo por medio de su palabra cantada, por medio de su palabra predicada cuando nos reunimos en su nombre y en su día. Me sorprende sobremanera Hebreos capítulo 2. Dice, hablando de Cristo, que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Eso es Cristo hablando. ¿Tú sabías que cuando ahorita estábamos cantando, Cristo estaba aquí cantando contigo y conmigo? Cristo se hace presente en medio de su iglesia y acompaña a sus redimidos
a cantar alabanzas a su Padre. Yo no sé a ti, pero a mí me sobrecoge. Cada domingo debemos venir a tiempo, cada domingo. Esto es un encuentro con el Dios del universo. Y con un corazón preparado para encontrarnos con Dios y escuchar su voz a través de su palabra predicada. ¿Saben lo que dice Cristo? El que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando la palabra de Dios es fielmente predicada, nosotros estamos escuchando la voz de Dios. Este no es el momento para mirar el celular, este no es el momento para estar pensando en las cuentas que tengo que pagar a partir de mañana, ni la diligencia que tengo pendiente. Mis hermanos amados, nosotros tenemos que pedirle al Señor en oración: por favor, Dios, hazme consciente de que yo voy a un lugar donde tu presencia descenderá como en el monte Sinaí. Aunque yo no escuche la trompeta, aunque yo no vea la tierra temblando, aunque yo no vea el humo, Dios está aquí en este lugar. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y fue así que todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero ¿saben qué? A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Tú quieres disfrutar de una íntima y deleitosa comunión con Dios? Acércate con un espíritu humilde y con un corazón sensible para escuchar su voz a través de la exposición de su palabra. Y finalmente, la omnipresencia de Dios es una advertencia para todos aquellos que no conocen a Dios y continúan en su obstinación y su pecado. Mi amigo, recuerda que no existe un lugar en todo el universo en el que puedas esconderte de Dios.
Y cuando tengas que comparecer delante de Él en el día del juicio, te enfrentarás con un juez que conoce tu vida hasta el más mínimo detalle. Pero ese Dios omnipresente hoy te ofrece en el Evangelio salvación en Cristo. Solo por gracia, solo por medio de la fe. Así que, mi amigo, en vez de seguir tratando de huir de Él, huye hacia Él. No sigas huyendo de Dios, huye a Dios. Ven y refúgiate en Cristo por la fe, porque en Él hay perdón. Perdón y vida eterna por gracia. Probad y ved. Esa es mi invitación para ti en esta mañana. Probad y ved que el Señor es bueno. Pruébalo. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia.